Muy bien, hermanos, vamos a abrir las Biblias a Filipenses 2 y voy a leer del 5 hasta 11. No va a ser posible concluir todo lo que está aquí, revisarlo en un mensaje, pero vamos a comenzar hoy. Vamos a ver cómo progresamos. Filipenses 2, 5 hasta 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y los en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Señor, que nuestras lenguas y nuestras vidas confiesen que tú eres Señor y que te amamos de todo el corazón. Bendiga la predicación para que sean abiertos nuestras mentes a verte en majestad y para que adoremos en espíritu en verdad. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, en domingo pasado vimos en versículos 1 hasta 4 que no debemos hacer nada por vanagloria o contienda, sino que debemos andar en unidad para promover la unidad de la iglesia y no buscar lo suyo, lo nuestro, sino lo que es mejor para todos. Y ahora el apóstol nos va a dar esta motivación a negarnos y unirnos y no exaltarnos. Y nos da el ejemplo de Jesucristo. Y este pasaje es un pasaje maravilloso. Habla de cosas que la mente humana yo creo no puede comprender completamente, o sea, la deidad y a la vez la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de tratar el pasaje, quiero hacer unas observaciones en generales. Y uno es que muchos han observado que aquí vemos la importancia de la doctrina. Hay muchos que quieren decir, pues no me importa la doctrina, es que amo a Jesús y sirvo a Jesús. Bueno, Pablo está corrigiendo un error en la iglesia. El error de orgullo y de la división que se puede se puede causar el orgullo. Y hablando de esto, le lleva a esta descripción de la grandeza de Jesucristo y de su humillación en venir a este mundo. O sea, esto debe enseñarnos que si tenemos vista correcta de Dios, entonces vamos a comportarnos mejor, vamos a comportarnos bien. Y en la misma forma, si no entendemos bien quién es Dios, esto va a promover errores en nuestro conducto.
nuestro comportamiento. O sea, comportamiento correcto a Dios. Doctrina correcta produce comportamiento correcto y viceversa. Y esta es una observación. Otra es que este pasaje ha sido el centro de mucha controversia, porque mucha gente quiere ir más allá de lo que enseña. Y yo quiero, cuando yo predico, hablar solamente lo que se enseña en la palabra. No quiero ir más allá, ni tampoco fallar de explicar todo, porque como Pablo dice en 1 Corintios 15, dice, si Cristo no resucitó de los muertos, está hablando de esto en 1 Corintios, dice, y si Cristo no se resucitó, nosotros somos hallados falsos testigos de Dios. Y estamos hablando aquí de cosas misteriosas, pero tenemos que tener mucho cuidado para que no seamos falsos testigos de Dios. Nosotros tenemos que entender, no es posible que el hombre entienda completamente o define completamente a Dios. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Y yo he visto que esto es un tropiezo para muchos, porque piensan que el hombre debe poder explicar todo o no puede creerlo. Bueno, Dios es más que nosotros podemos captar. Imaginamos a un hombre ciego tratando de entender qué es un color, verde o azul, no importa. ¿Cómo? No tiene órgano para ver el color, ¿cómo puede saber qué es color? Así, cuando nosotros queremos describir a Dios, Él es tanto más que podemos captar, que podemos imaginar, que no, si tratamos de ponerlo en hombres en términos humanos, en verdad, en alguna forma vamos a desviar de la verdad. Por esto, tenemos que creer todo lo que la palabra enseña de Dios, pero nada más. Y tenemos que tener cuidado, no seguir nuestra lógica, que es errante, más de lo que la palabra dice. Tenemos que creer, aunque no entendemos enteramente. Algunos dicen, no, pues es Dios, entonces no puede ser hombre, y algunos han desviado a la izquierda, otros a la derecha. La Biblia dice que Jesús es hombre y Dios en una persona inseparable. Y vamos a hablar más de esto, pero es algo que nunca vamos a captar completamente. Otra cosa a observar. Algunos quieren desacreditar, es palabra, lo que dice el pasaje de la deidad de Jesucristo. Porque quieren decir, pues la doctrina que Cristo es Dios es algo que subió tras muchos años y con mucha corrupción y todo esto. Bueno, este pasaje manifiesta que este argumento es falso. Esta carta a los Filipenses fue escrito más o menos 30 años después de que Jesucristo murió y subió. Y cuando Pablo escribe esto, no
lo hace en forma de enseñanza de algo nuevo. Habla de la deidad y de la humanidad de Jesucristo como algo que todos los cristianos ya han aceptado, porque está usando esto no para enseñar algo nuevo, sino para defender la importancia de la humildad en nosotros. O sea, Pablo en sus cartas tenía que pelear contra ideas como la salvación es por obras y no por fe. Y en otro 30 o 40 años, Juan escribiendo, sí va a tener que defender la deidad y la humanidad de Jesucristo. Pero cuando Pablo escribió esta carta, esta doctrina fue aceptada. No más refería a la doctrina para decir que esto debe promover la unidad entre nosotros mismos. Y entonces, la idea de que Jesús fue Dios y hombre en una persona no fue algo que desarrolló sobre el tiempo, sino que ya fue creído por los cristianos, porque eso fue enseñado por Jesucristo, como vamos a ver, y por los apóstoles que Cristo envió a enseñar su doctrina al mundo. Bueno, el pasaje entonces hoy, vamos a ver, nos llama a humillarnos para mantener la unidad de la iglesia, y la razón porque el eterno Hijo de Dios, el Todopoderoso, se humilló a sí mismo para salvarnos, para hacerse hombre débil como nosotros, para unirnos en su iglesia. Y quiero comenzar observando que Jesús ha sido siempre y siempre va a ser Dios. El texto, versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios. Un hermano enterrado escribió, forma se refiere a la naturaleza interna, esencial y perdurable de una persona o cosa. O sea, en el lenguaje original griego, la palabra es morfe, como de esas palabras salen unas palabras como metamorfosis. Y en el original, forma habla de la naturaleza esencial interno. En inglés, y supongo que en español, forma se puede interpretar en una forma más general para parecer pero no ser. Pero no en el original. El texto está diciendo que Jesucristo fue Dios. Está diciendo que Jesús es divino. Además, cuando dice siendo en forma de Dios, usa el tiempo presente. Siendo en forma. O sea, Él existía antes de que se hizo hombre. Hebreos 1:3 afirma esto. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hablando de Jesucristo, en el versículo anterior dice, y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo de Dios fue al lado del Padre en el principio. Déjenme leerles Juan
Uno. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Dios el Hijo es eterno como Dios el Padre y como Dios el Espíritu, porque los tres son uno y no se pueden dividir. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba en el principio con el Padre y con el Espíritu. Juan 58, otro pasaje importante, dice, Jesús dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y yo soy es nombre de Dios. Antes de su nacimiento, Jesús era. Nosotros no tenemos existencia como ambos hasta que somos engendrados, concebidos, pero Jesús sí, es eterno. Nunca hubo tiempo cuando Él no era. Nunca va a haber un tiempo cuando Él no es. Siempre y para siempre es Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y por eso, siendo en forma de Dios, todo lo que pertenece a Dios pertenece a Jesucristo. Todo lo que es verdad del Padre es verdad del Hijo. Y quiero enfatizar, no podemos dividir a Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu los tres son llamados Dios, los tres son hablados distintamente, pero son uno, no tres dioses, un Dios en tres personas se revela. Y no tres caras de un Dios, sino tres personas distintas. Pero todo lo que podemos decir de Dios, se puede decir de Jesucristo. Es todopoderoso, tiene toda conciencia, todo conocimiento, es eterno, es infinito, es amor, manifiesta gracia, es benigno, es perfecto en cada manera. Por eso, es correcto orar a Él, adorar a Él. Cuando el ángel apareció a Juan en Apocalipsis y Juan quiso adorarlo, el ángel dijo, no soy Dios. Pero nunca, tras todos los ejemplos que podemos presentar de alguien adorando a Jesús, nunca se dice, no lo haces. Es correcto orar a Él, adorarlo, darle todo el honor de Dios, porque es Dios. Y cuando lo vemos, como dijo, vemos al Padre. El credo de Elisea, dijo de Él, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre. O sea, el credo quiso enfatizar en muchas maneras que Jesucristo es divino. Porque en aquellos días algunos estaban negando eso. Ahora, apareciendo, siendo en forma de Dios, no apareciendo, siendo en forma de Dios. Él tenía
y esto debe ser el enfoque de nuestros pensamientos en respecto al contexto, Él tenía la misma gloria como el Padre. Si el Padre muere en luz inaccesible, así Él dijo, hasta que vino a este mundo. Y como Jesús dijo en Juan 17:5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él tenía la misma gloria del Padre desde el principio. Pero en la plenitud del tiempo, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Misma palabra. ¿Y cuál es el énfasis? Cuando se hizo hombre, no que se hizo hombre, sino que se hizo siervo a nosotros. En su ser esencial fue Dios, pero a la vez fue siervo. ¿Quién puede comprender eso? Y fue hecho semejante a los hombres, es decir, hecho hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él, quien tenía la naturaleza de Dios, también fue en naturaleza un siervo, un hombre en cada sentido de la palabra. Esa es la idea esencial. El que siempre fue, el quien siempre fue Dios, en la encarnación llegó a ser hombre. Las dos naturalezas fueron unidos indivisiblemente en una persona. Un hermano escribió, Él no es una persona humana a la que Dios adopta, ni un ser humano al que Dios eleva, ni un ser humano al que Dios sublima o del que toma posesión, sino que para su Hijo, Dios Padre, por medio del Espíritu, crea una naturaleza humana que es, fue y será eternamente la humanidad de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Yo sería necio pretender que puedo explicarlo. ¿Cómo puede Dios llegar a ser hombre? Pero pasó. Y los que quisieron explicar esto en la iglesia primitiva, en el segundo y tercero y cuarto siglos, causaban mucha división, porque quisieron decir cosas que no son. No se contentaban con decir lo que la Biblia dice. Pero en lugar de explicar lo que el hombre no puede explicar, nosotros debemos enfocar en qué es el mensaje del texto. ¿Por qué se hizo hombre? Para humillarse, para salvar a los hombres. ¿Y qué importa esto para nosotros? Debemos creer en Él, pero creyendo debemos humillarnos a nosotros mismos. Él se despojó a sí mismo. El hermano escribió, lo infinito se hizo finito. Lo eterno entró en el tiempo y se sometió a él. Lo inmutable se hizo mutable. Lo invisible se hizo visible. El creador se convirtió en criatura. El sustentador de todo se hizo dependiente
el Todopoderoso se hizo digno. Dios se hizo hombre. Esto es despojarse a sí mismo. Él no consideraba el ser Dios. Dijo, voy a negarme todo esto, la honra, la gloria, el poder, la majestad. Yo voy a hacerme igual con mis criaturas, destino, sin pecado. La gloria que tenía desde el principio cambió por la debilidad de la carne humana, por la vergüenza de ser llamado hijo ilegítimo de María, siendo rico, se hizo pobre, según Corintios 8, 9. Él vivió no en Jerusalén, siendo el rey sobre el trono, sino en Nazaret, un pueblo despreciado y odiado. Fue despreciado y desechado por los hombres. Si alguien me dijo, Dios va a hacerse hombre, yo esperaría un rey magnífico, honroso, rico, impresionando a todos. Pero Dios no piensa como los hombres. Y cuando vino, se despojó de sí mismo, de todo el honor y la majestad. Y él, el Todopoderoso, se despojó de toda su gloria y honor y voluntariamente se puso bajo la misma debilidad que tiene todo el hombre. Y además vino como siervo para morir por nosotros, para lavar nuestros pies. Él, quien tenía derechos y poderes más que podemos imaginar, renunció todo para humillarse, para salvarnos de nuestros pecados. Se sometió a la muerte de cruz, la peor que el mundo pudo darle, la más vergonzosa que el mundo pudo darle. ¿Qué dice Pablo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La misma humildad, la misma autonegación, el mismo hacerse nada, es nuestra única respuesta correcta como creyentes. ¿Cómo pudieron Evodia y Sintique, en capítulo 4, recordar esto y seguir con un pleito entre ellos, divididos, disputándose, dividiendo a la iglesia? ¿Y cómo podemos nosotros hacer algo por contienda o por vanagloria cuando recordamos cuánto Jesús se bajó y se humilló para salvarnos? Cuando nosotros comenzamos a demandar nuestros derechos y afirmar nuestra voluntad sobre otras en la iglesia,
no tenemos la mente de Cristo. El Rey de Gloria, el Señor de luz, se despojó, se desvistió de su gloria, de su luz y tanto más, y se hizo hombre, no hombre glorioso, sino hombre humilde, un siervo. Y lo hizo muriendo para pecadores. Ay, qué increíble es el Evangelio. Y quiero decirle, si no has creído, si no has entregado tu alma a servir a este hombre, tú eres pobre y no puedes entender. Hazte humilde, confiese tu pecado y crea en esto. Quien pagó tanto para salvarnos de los pecados. Entrega tu corazón a su gobierno, a su reino, porque es rey. Y creyendo, toma la mente de Cristo. Yo soy aquí para servir, no ser servido. No voy a demandar mis derechos cuando interrumpe el compañerismo, la unidad de la iglesia y el servicio de Dios. Yo voy a hacer todo lo que puedo para trabajar con mis hermanos. No voy a rehusar un trabajo porque es debajo de mí, que soy tú tan alto para hacer esto. Voy a tolerar el criticismo y más sin pegar al otro. No voy a atacar a la gente que piensa diferente que yo. Yo voy a buscar el amor, devolver bien por mal, bondad por odio. Voy a servir a los que me maltratan para ganarlos con amor. Este es la mente que necesito y todos nosotros que estamos siguiendo a Cristo. No es fácil, pero si buscamos la mente de Cristo, el sentir que todavía, que también fue en Él, aprenderemos la unidad que produce unidad y glorifica a nuestro Salvador. Oremos. Padre, produzca en nosotros la misma mente que fue en Jesucristo. Si alguien escuchando que no se ha sometido a su gobierno todavía, que abra su corazón para que se arrepienta y se entregue a Cristo para servirlo y seguirlo ahora. Produzca en nosotros la misma humildad, autonegación, para que tu reino crezca, no dividido, sino unido, y para que podamos glorificar a Cristo con nuestras vidas. En el nombre de Él te lo pedimos todo.